Bien, voy a presentar esta charla que trata sobre el desarrollo de los conocimientos que llevaron al establecimiento de las leyes de la termodinámica. Yo he tomado de varias fuentes para desarrollar lo que voy a presentar aquí, pero en particular de este libro que escribo ahí, que se llama Grandes Físicos, de Cooper, publicado en 2001. De hecho, aproximadamente voy a organizar esta presentación a través de los aportes que cada uno de los científicos hizo al desarrollo de las leyes, yendo uno por uno de los científicos. Primero voy a hacer una introducción donde voy a definir la termodinámica, la importancia que tiene en la ciencia y en la ingeniería. Después voy a ver los antecedentes, lo que todavía no era ciencia termodinámica. Y ahí he escogido tres hitos de la ciencia o de la tecnología, como quiera llamársele, que son los trabajos de Galileo, de Torricelli y de Guéric. Y después voy a comenzar con los fundadores de la termodinámica. El primero, indiscutible, es Sadi Carnot, el francés Sadi Carnot, que presenta lo que hoy se conoce, o una variante de lo que hoy se conoce como la segunda ley de la termodinámica, por cierto, antes de la primera, y ahí voy a hablar un poco de la teoría del calórico. Después voy a hablar de los trabajos de Joule, de Mayer y de Helmholtz, cómo ellos contribuyen a que se desarrolle la primera ley de la termodinámica y el concepto de energía. Después vamos a los trabajos de William Thomson, donde ya se define la energía y donde ya William Thomson encamina y hace una formulación también de la segunda ley. Y después viene el aporte eh, de un gran científico relacionado con este tema, que es Rudolf Clausius, y que contribuye de una manera muy grande a la formulación, a la formalización de la teoría termodinámica con el concepto de entropía. Bueno, posteriormente, ya un poco más adelante, seguimos con William Gibbs, y que fue que desarrolló toda la termodinámica, o una gran parte de la termodinámica a partir de los éxitos de los anteriores científicos de los cuales he hablado aquí, eh, cuya obra se ha comparado con la obra de Newton en la mecánica. Y por último vamos a ver la tercera ley, que se debe por completo a Walter Nernst. Bien, bueno, la termodinámica, en pocas palabras, es la teoría que estudia las relaciones entre el trabajo y el calor. ¿Mm? Eh, y surge impulsada por las máquinas térmicas. Aquí es bueno tener en cuenta que esta es una de las pocas veces que las aplicaciones dan lugar a la ciencia. Generalmente es la ciencia la que da lugar a las aplicaciones. Aquí la ingeniería, las máquinas térmicas que se desarrollaron de un modo más bien empírico, eh, la necesidad de profundizar en su funcionamiento, en el origen de las causas de funcionamiento y el mejoramiento de las máquinas, fue lo que dio lugar al surgimiento de la termodinámica. Una de las pocas veces que algo así ocurre. Surgen en el siglo XVIII, las primeras usaban vapor de agua, por eso se llamaban máquinas de vapor, más que máquinas térmicas, y sustituyen lo que había antes, era la fuerza humana, o la fuerza animal, o los molinos de viento, o las norias que funcionaban con agua, ¿no? Con el agua corriendo. Y fueron un avance tecnológico importantísimo. Son la esencia prácticamente de lo que se conoce como la primera revolución industrial. Bueno, como antecedentes previos a la termodinámica, al desarrollo de la termodinámica, yo he escogido tres hitos.
el termoscopio de Galileo, que era un aparato para medir la temperatura, más bien no la medía, sino para detectar los cambios de temperatura del aire. Aquí en este bulbo que está aquí había contenido aire, y aquí había una columna líquida y que llegaba hasta un cierto lugar y en función de la temperatura del bulbo, la altura de la columna cambiaba. Si el bulbo se calentaba, la altura de la columna disminuía, y si el bulbo se enfriaba, la altura de la columna aumentaba. Era un termoscopio. Y lo he incluido aquí porque la temperatura es un concepto fundamental en la termodinámica. Bueno, después esto fue en el a finales del siglo XVI. Ya en el siglo XVII aparece algo que causó sensación, que fue el barómetro de Torricelli. Era un tubo de vidrio largo, que creo que tenía 1 metro o algo así, se llenaba de mercurio, y se introducía en un baño también de mercurio. Y lo que se observaba era muy interesante, que la columna, la altura de la columna disminuía, o sea, el nivel de la columna bajaba, pero hasta un cierto valor, que siempre era el mismo, ¿m? Que era 76 centímetros. ¿M? Y esto demostraba dos cosas. Primero, estaba opuesto al concepto anticientífico de aquella época, que la sustancia le tenía horror al vacío. Este tipo de conceptos anticientíficos que agregan cualidades de las personas a las cosas, ¿no? Que tenían horror al vacío. Y se vio que, bueno, si esto estaba completamente lleno de mercurio y la columna de mercurio bajaba sin que entrara nada, es porque aquí quedaba vacío, ¿no? No había tal horror al vacío. Hoy se sabe que en realidad lo que aquí no es que haya vacío, vacío, aquí hay vapores de mercurio a muy baja presión. Pero bueno, en esa época se suponía que esto no debía ocurrir. Y entonces, también el hecho de que bajara hasta una altura determinada, decía, bueno, si ella no sigue bajando es porque está compensada con otra fuerza, que hay otra fuerza actuando sobre el mercurio en la parte de afuera, y esa fuerza es la que proporciona es la que, el resultado de la presión atmosférica. O sea, esto prueba la existencia de la presión atmosférica y contradice el asunto del horror vacui, ¿no? Que en definitiva yo siempre he pensado que hay un cierto horror vacui, ¿no? En el buen sentido. O sea, cuesta mucho trabajo hacer vacío. Si uno se pone a ver cómo se puede hacer, cuánto cuestan y qué trabajo cuestan hacer máquinas para hacer vacío, los mejores vacíos que se hacen en los laboratorios de 10 a la menos 10 o 10 a la menos 11 milímetros de mercurio, uno se da cuenta que en realidad hay un cierto horror. La naturaleza tiende a no dejar que se ocurra el vacío. En realidad es que hay que tener una presión más baja, y eso nunca se va a llegar a la presión cero haciendo, haciendo máquinas. Pero bueno, esto fue un avance grande, y la presión es otro parámetro importante en la termodinámica. Después, he escogido también los hemisferios de Magdeburgo, que fueron hechos por Otto von Guericke. Él inventó esta máquina, esta bomba de vacío, que ustedes ven es parecida a las bombas que se usan para inflar las gomas de los coches o de las bicicletas. Y lo que pasa es que tiene las válvulas colocadas de forma tal que funciona al revés, que en vez de meter aire, extrae. Pero era curioso que estos eran dos hemisferios que quedaban acoplados con una junta que no dejaba entrar el aire ni salir el aire, y una vez que se hacía vacío era casi imposible poderlos separar. Aquí, esta es una estatua de la ciudad de Magdeburgo donde se ve que ni siquiera estos dos caballos alando por cada lado, experimentos se hicieron y causó sensación en el público, no podían separar los hemisferios. Y eso fue otra demostración de la existencia de la presión atmosférica. Y no solo de la existencia, sino que la presión atmosférica era grande. ¿M? Y nosotros la resistimos gracias a que eh, por dentro de nuestro cuerpo es la misma presión atmosférica que por fuera. O sea, no hay un gradiente de presión que provoque una fuerza sobre las cosas. Pero en realidad el valor de la presión atmosférica es grande, y la fuerza que ejerce sobre las cosas es grande. Bueno, pues estos fueron los antecedentes, pero ya la termodinámica en sí comienza indiscutiblemente con este ingeniero, Sadi Carnot.
que vivió, que nació y murió en París. Murió muy joven de cólera. Vivió solo 36 años y seguramente hubiera hecho muchas más cosas después, porque su trabajo fue pionero. Y los trabajos pioneros son los más complicados, porque no tienes de dónde partir. Tú eres el primero. Es como Newton con la mecánica o con la gravitación. Tú eres el primero. Entonces, es el que pasa más trabajo. Y voy a hablar un poco aquí también de la teoría del calórico. Bueno, el trabajo, lo que presentó se llamaba así, Reflexiones sobre la puissance motriz, el que se entiende ahora se entiende como el trabajo de feu, y de feu el calor, y este era sobre las máquinas. Y este es Carnot, publicó este trabajo en 1824. Ujú. O sea, tenía 28 años. Bueno, pues Carnot era una familia también ilustrada. Él era hijo de Lazare Carnot. Y este Lazare Carnot se conocía en Francia como el Gran Carnot. Era un hombre polifacético. Él había trabajado en la administración y en la política. Y había trabajado con Robespierre durante la Revolución Francesa, pero no cayó con él. O sea, no le cortaron la cabeza. Y después trabajó con Napoleón en cuestiones del Estado, administrativas, en puestos altos del Estado. Pero aparte de eso, él hizo contribuciones científicas en la teoría de los fluidos. Él trabajó mucho con las máquinas que trabajaban con los fluidos para generar trabajo. Y de hecho, esa fue la principal inspiración de Sadi. Yo he escogido esta frase de Lázaro, que es una frase muy importante, porque fíjense lo que dice: las aceleraciones y los choques fuertes en las partes móviles de las máquinas deben ser evitados porque disminuyen la eficiencia. Hoy sabemos que, claro, si uno deja caer el agua de una altura muy alta a donde está la paleta que va a hacer girar el mecanismo mecánico, pues evidentemente ahí en ese choque brusco se va a desprender calor, se va a producir vibraciones y todas esas cosas disipan energía. ¿M? Y no se pueden aprovechar en trabajo. ¿M? Y también dice, fíjense cómo eso recuerda el concepto de reversibilidad que después define Carnot. ¿M? No puede haber cambios bruscos, ¿no? Y bueno, la velocidad del fluido a la salida debía ser la menor posible. Importante también, como veremos después. Bueno, Carnot establece una analogía, ¿m? Entre las máquinas térmicas y estas máquinas basadas en fluidos. Él dice que la diferencia de altura es análoga a la diferencia de temperatura entre la fuente caliente y la fría. ¿M? Y dice que el análogo al agua es el calórico. Se suponía en aquella época que el calor era un flujo, como el flujo del agua. Era un flujo que se llamaba calórico, esta teoría que había sido impulsada por varios científicos de la época, entre ellos Gran Lavoisier, sustituía a una teoría anterior, que la teoría del flogisto, y suponía que el calor era un fluido que no se creaba ni se destruía, que el calor estaba ahí y que pasaba de un lugar para otro, pero no se podía transformar en nada, ni podía desaparecer, ni podía aparecer. Basado en esa teoría, que hoy se sabe que no es verdad, después vamos a ver los trabajos de Joule, de Mayer y de Lorentz, eh, 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 hace Carnot su teoría. Hace Carnot su teoría. Y él dice, aquí fíjense, voy a escribir un poco lo que dijo Carnot porque es muy importante por ser el primero. Él dice que la producción de fuerza motriz, o sea, de potencia motriz, o sea, trabajo, no corresponde con un consumo de calórico. ¿Mm? Ahí es donde está, ya se sabe que no, que hay que consumir calor para producir trabajo. Pero dice que su transportación depende de la transportación del calor, de la transportación del calor de una fuente caliente a una fuente fría. Y eso ya es importante, o sea, se requiere una fuente fría. Se requiere una fuente fría.
Él dice después, de acuerdo con este principio, la producción de calor solo no es suficiente para dar nacimiento a la potencia. Es necesaria, eh, que es necesario que haya una fuente fría, porque sin la fuente fría, ese calor no es usable. Fíjense, ahí está. Después, más adelante, Thomson y Planck describen la segunda ley de la termodinámica como que no es posible ningún proceso cíclico cuyo único resultado sea absorber calor y todo el calor convertirlo en trabajo. O sea, ahí ya está la semilla de la segunda ley de la termodinámica. ¿M? A pesar de que él tiene el problema del calórico. No le estoy diciendo error, digo el problema del calor, del calórico. Bueno, después, más adelante, él describe cuál es su programa al hacer aquella memoria que escribió en 1824. Él dice, bueno, si yo tengo una cierta cantidad de calor, ¿cuánto trabajo puedo producir con ella? Cuando ese calor pasa por la máquina, ¿cuánto trabajo puede producir? Y después se pregunta, y eso depende de que sea la sustancia que esté en la máquina, sea vapor de agua, o que sea vapor de mercurio, o que sea un gas, como le decía en aquella época, permanente, o que sea otra sustancia. ¿Y cómo depende? ¿Y cómo depende de la diferencia de temperatura? Y entonces dice que esas son las cosas que va a tratar en la memoria. Y entonces, a continuación, estoy saltando, claro, una parte de su razonamiento, dice que la condición necesaria para el máximo de trabajo, ¿se entiende? Es que fíjense, los cuerpos empleados para realizar el trabajo del calor, no puede ocurrir en esos cuerpos ningún cambio de temperatura que no sea debido a un cambio de volumen. Y ahí tenemos, ¿qué cosa? Las adiabáticas del cambio del, del ciclo de Carnot. En el ciclo de Carnot, las variaciones de temperatura ocurren cuando hay una expansión adiabática, hay una disminución de temperatura por cambio de volumen, y cuando hay una compresión adiabática, donde hay un aumento de temperatura por cambio de volumen. Ujú. Pero no pueden ocurrir cambios de temperatura que no sean producidos por eso. Y después dice que cuando se intercambie calor con la fuente, la diferencia entre la temperatura de la fuente y la temperatura de la sustancia no puede ser muy grande. Tiene que ser lo menor posible, ¿no? Ya sabemos que en la máquina de Carnot, en el ciclo ideal de Carnot, cuando se absorbe calor en la isoterma, ¿eh? La temperatura de la fuente es igual a la temperatura de la sustancia. Y cuando se cede calor a la fuente de baja temperatura, la temperatura de la sustancia es también igual a la temperatura de la fuente. Esto recuerda el problema de la caída del agua. ¿Eh? La caída no podía caer de una altura muy grande. O sea, la diferencia entre la temperatura y aquí la temperatura y el aspa, la altura del agua y el aspa se compara con la temperatura de la fuente caliente o de la fuente fría y la temperatura de la sustancia. Ujú. Y así como él justifica, a grandes rasgos el ciclo de Carnot. Bueno, y después este ya es genial. Ahí él hace la demostración misma que se hace ahora. Él dice, bueno, vamos a suponer que yo en vez de una máquina que tenga una máquina que porque tiene otra sustancia, porque tiene otras condiciones, es más eficiente, produce mayor trabajo. No hablaba en esos términos, pero bueno, en fin, produce un mayor efecto, ¿no? Una mayor fuerza, potencia motriz, como decía él, ¿no? Entonces yo pudiera agarrar parte de ese trabajo que le sobra, ¿no? Y usarlo para pasar calor de la fuente fría a la fuente caliente hacer recircular el calor hacia arriba de la fuente fría a la fuente caliente y que todo volviera a empezar. ¿Eh? Y entonces iba a obtener trabajo sin ganar nada. Y esto lo digo por qué razón. Esto lo digo por qué razón, porque fíjense que después él dice, una creación como esa. Una creación como esa es enteramente contraria a las ideas ahora aceptadas, a las leyes de la mecánica y a la física, ¿no? Es inadmisible. Ujú. Claro, eso sería un motor perpetuo, ¿eh? Que se obtiene trabajo sin gastar nada. O sea que él
Él estaba consciente que el motor perpetuo no podía hacer. ¿M? Es lo que, o sea, que ahí detrás de eso que hay algo que no se puede hacer. O sea, no se puede obtener trabajo de nada. Él decía que el trabajo no salía del calor. El calor pasaba intacto de la fuente caliente a la fuente fría y se producía trabajo. Pero él suponía que ese calor pasaba porque había un desequilibrio inicial donde había una fuente caliente y una fuente fría que se obtuvo, por ejemplo, con el fuego en el horno donde se calentaba el vapor de agua. ¿Mm? Y que si uno no seguía calentando el vapor de agua, pues entonces no iba a poder producir ese trabajo. O sea, él no es tanto como que él no tuviera idea de lo que hoy se llama conservación de la energía. Es lo que se basaba en la teoría del calórico. Ese era su punto. Después vamos a ver cómo eso se modifica después. Bueno, el asunto sigue bastantes años después, porque el trabajo de Carnot no tuvo mucha resonancia ni se conoció mucho. En particular, eh, fue un colega de él, Emil Clapeyron, que conoció el trabajo y lo escribió sobre él y contribuyó a su divulgación. Y a la larga el trabajo se conoció. Pero los próximos en nuestra historia son Jules, que nace en 1818, o sea, quiere decir que cuando Carnot publicó su trabajo tenía 6 años, y Mayer, que nace en 1814, que tenía 10 años cuando Carnot publicó su trabajo. O sea que pasó bastante tiempo del trabajo de Carnot a que ese trabajo fue empleado, tuvo resonancia en una continuación del desarrollo de la termodinámica. Es curioso también, bueno, Carnot era ingeniero, y una razón que se dice que puede haber habido detrás del no reconocimiento en su momento del trabajo de Carnot es que él escribió el trabajo, él era ingeniero y no lo escribió en el lenguaje científico, escribió en un lenguaje más bien cualitativo. Y las ecuaciones las ponía como pie de página. ¿Mm? Y los científicos no estaban acostumbrados a ese lenguaje y no le hicieron mucho caso a aquel trabajo hasta que finalmente se reconoció. Pues los que siguen después, que son Joule y Mayer, ujú, tampoco son, eh, tampoco son, eh, han estudiado física o química en la universidad. Jules no estudió en la universidad, Jules recibió instrucción por un par de años de un gran químico de la época, Dalton. Y Mayer era médico, había estudiado medicina. Hoy se reconoce como físico, pero él en realidad estudió medicina. Bueno, el asunto es bueno, Jules, su familia tenía una cervecería y él trabajaba en la cervecería por el día, pero entonces decía, y se dice que hacía sus experimentos por la mañana, temprano, o por la noche ya. Fue un gran experimentador. Él encontró los dos, tanto Mayer como Joule, encontraron un valor para lo que se llamó en aquella época el equivalente mecánico del calor. Hoy, el equivalente mecánico del calor es una relación entre dos unidades, entre la caloría y el joule, si quieren, o entre las unidades de calor y las unidades de trabajo. Pero se sabe que es solamente una conversión de unidades, porque tanto el calor como el trabajo son energía, es la conversión entre dos unidades de energía. En aquella época no, en aquella época era la conversión entre dos cosas distintas, entre el calor y el trabajo mecánico. En cierto modo, todavía hoy son dos cosas distintas, aunque son englobados dentro de la energía, son dos energías con características distintas. Bueno, en la lápida de la tumba de Yule aparece el valor que le encontró. Quiero decir que también Mayer obtuvo un valor para el equivalente mecánico y dio a conocer su resultado en 1842, mientras que Joule lo dio a conocer en 1843. Por eso la paternidad sería de Mayer. Lo que pasa es que Mayer en su trabajo no explicó bien el experimento como era y algunos lo consideraban como haber sido
una propuesta intuitiva, sin evidencias reales. Mientras que Joule sí hizo muchos experimentos de conversión no solo de trabajo mecánico de calor, sino de trabajo mecánico de calor, de energía eléctrica y calor, de energía química y calor. Él trabajó sobre todas las transformaciones. De hecho, haciendo los experimentos para transformar la energía calorífica perdón, la energía eléctrica en energía calorífica, encontró lo que se conoce hoy como el efecto Joule. El tan famoso efecto Joule, que la rapidez con que se emite calor debido a la corriente eléctrica es la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. ¿Mm? Bueno, no, perdón, la rapidez es la corriente al cuadrado por la resistencia. Y bueno, él encontró un valor para el equivalente mecánico del calor, era este número, y se suponía que esa era el trabajo en libras por pie, donde la libra fuerza por pie, unidades de fuerza por unidad de longitud. En aquella época él era inglés. Para elevar la temperatura, era lo que hacía falta para elevar la temperatura de una libra de agua en 1 grado Fahrenheit. ¿Mm? En la época hubo un debate, más bien promovido por algunos externos a ellos, sobre la paternidad del equivalente mecánico. El debate fue bastante agrio, parece, pero finalmente hoy se reconoce a los dos, eh, tanto a Mayer como a Joule, como los fundadores o los descubridores del equivalente mecánico del calor. Bueno, la teoría del calórico, que estaba impulsada por Lavoisier y respaldada por los estudios de Carnot, decía que el calor no se conserva, que ni se crea ni se destruye. Pero ya en el ambiente estaba la idea de que unos efectos se podían transformar en otros. Y ellos hicieron los experimentos. Ya había, por ejemplo, había precedente. Lavoisier había descubierto unos años antes la ley de conservación de la masa en las reacciones químicas. Y por cierto, Lavoisier fue uno de los que no eh, sucumbió al terror de la Revolución Francesa. A ese sí le cortaron la cabeza, que era una cabeza importante. Bueno, la idea es que Joule y estas cosas decían, bueno, las cosas se transforman, se convierten unas en otras. En una reacción química algo se convierte en otra cosa, pero hay algo que se conserva, que es la masa. Y esa idea estaba por ahí, la tenían todos ellos. O sea, el calor ahora, yo decía, el calor se transforma en trabajo, pero no habrá algo que se conserva ahí, no habrá algo, no llegaron a saber qué, ni a definir nada que se conservara. Yuri hizo muchos experimentos. Y una de las razones por las cuales no admitían su trabajo era que cuando él hacía, por ejemplo, este experimento, que era un experimento, el más famoso, creo que fue el más famoso, que dejaba caer unos cuerpos, podía medir entonces el trabajo mecánico, esos cuerpos hacían girar unas paletas que revolvían el agua y la calentaban. ¿Mm? La idea era que el cambio de temperatura era tan pequeño que no confiaban que pudiera haber medido eso. ¿Mm? Confiaban que el resultado podía estar dentro de la incertidumbre de la medición de la temperatura. Pero el problema es que él era un gran experimentador. Y aparte de descubrir el efecto Joule, él hizo los termómetros de precisión para poder medir esos pequeños cambios de temperatura. Y bueno, definitivamente esta la conversión del trabajo del calor en trabajo mecánico eh, se fue asentando en la cultura de la época, y ya fue quedando claro que la teoría del calórico no funcionaba tan bien y que el calor no se conservaba, que más bien se podía transformar eh, en trabajo mecánico o en otras formas de lo que hoy se conoce energía. ¿Mm? La palabra energía no se usaba todavía. Y bueno, quedaba en el aire si había algo que se conservaba en esas conversiones del calor en otras cosas. Entonces, bueno, en esta época también está el trabajo de Hermann Helmholtz, que estudió también medicina. Este era otro médico. Fíjense cómo,
los fundadores son, como se dice en inglés, outsiders. Son personas que están fuera de la ciencia. Y eso a lo mejor nos dice algo, ¿eh? Nos dice que digo, para enfrentar un problema realmente nuevo, para enfrentar algo realmente original, a veces no es tan bueno estar demasiado imbuido de los estilos y de las modas de la ciencia en ese momento. Había que pensar un poquito distinto, ¿no? Había que abandonar la teoría del calórico, había que tener la audacia de abandonar la teoría del calórico y hacer experimentos que iban en contra de ella, por ejemplo. Pero los tres, tanto Joule como Mayer, como este Helmholtz, eran personas que no estaban en el mundo de la ciencia. ¿Mm? O de la ciencia física, o de la ciencia química, quiero decir. Por supuesto que estaban en el mundo de la ciencia. Bueno, este Helmholtz estudió la actividad muscular. Estudió la actividad muscular y estudió, por ejemplo, la conducción de calor en el músculo, la rapidez de la transmisión de los impulsos nerviosos. Y en esos estudios él llega a la conclusión, en 1847 presenta eh, sobre la conservación de la fuerza. Tampoco tuvo resonancia ese trabajo, esa presentación. Corrió la misma suerte que Joule y que Mayer. En general, no tuvo resonancia. En Alemania la palabra Kraft, que era, en vez de fuerza decía Kraft. Y Kraft se podía, de acuerdo en el texto, se podía ambiguamente interpretarse como energía, pero también como la fuerza de Newton. O sea, porque hay veces que él hablaba de cosas que tenían dirección y sentido. O sea, este era un poco ambiguo. Pero él también estaba en contra del movimiento perpetuo. Bueno, hay que señalar que sus ideas y su trabajo era muy parecido al de Mayer, aunque él no conoció el trabajo de Mayer. Mayer había publicado, como les dije, su trabajo en el 42, Joule en el 43 y esta presentación de Helmholtz es en el 47. Pero eso no generó ningún problema porque él siempre reconoció la paternidad del equivalente mecánico en Joule y Mayer. Bueno, él consideraba una cosa interesante, él consideraba el trabajo que había presentado como un trabajo crítico, o como un ensayo, no como un descubrimiento original. Y se asombró mucho de que una cosa que le resultaba tan evidente fuera tan mal recibido, sobre todo por los físicos en la época. Fíjense, bueno, después a la larga él siguió contribuyendo a la física, incluso hay un potencial termodinámico que se llama la energía libre de Helmholtz, que tiene su nombre. Y otra cosa es que él fue muy multifacético porque él trabajó también, hizo importante contribución en la fisiología, en la electrodinámica y en la oftalmología como médico, en la medición de la visión, porque él se especializó en el problema tan interesante de las percepciones, ¿no? Como médico que era. Bueno, en nuestra historia sigue con un gran personaje, que es William Thomson, que después fue llamado Lord Kelvin. Él es el que primero, el que introduce la energía en la termodinámica. Y también hay un camino hacia la segunda ley. Igual que todos en la época, estaba inicialmente influido por la teoría del calórico y los trabajos de Sadi Carnot. Pero después conoció los trabajos de Joule y después se convirtió a un defensor de la transformación del calor. Y entonces lo que hizo fue que él agarró la teoría de Carnot y la modificó, considerando que parte del calor se transformaba en trabajo. ¿Mm? O sea, como que la arregló. Lo que tenía mal lo arregló. Y lo curioso es que estos arreglos no modificaron lo esencial, lo importante que había dejado Carnot. El hecho de que hacía falta un cuerpo frío, ¿no? O sea que el calor tenía que moverse de una fuente caliente a una fría. El hecho de que el ciclo de Carnot era, como decía Carnot, ¿eh? O sea, William entonces se da la tarea de modificar la teoría de Carnot para incluir la transformación del calor, pero muchas de las cosas de la teoría quedan con esa transformación, siguen conservando la misma validez que tenía. No se derrumba la teoría por eso. El error de que el calor se conservaba no era tan grave dentro de su teoría. ¿Qué quiere decir esto?
Entonces, bueno, Thomson retoma el término energía. El término energía había sido utilizado por primera vez por Young, por Thomas Young, el del famoso experimento de la doble rendija. Y reemplazó la función calor por la función energía. ¿Mm? Esta función fue llamada por él energía mecánica inicialmente y luego energía intrínseca. Fíjense, energía mecánica. Ellos tenían la concepción un poco del mecanicismo, ¿no? O sea, esta energía era algo mecánico. Detrás de eso estaba la posible existencia de las moléculas. En este momento, la teoría molecular, la teoría cinético-molecular no estaba ni mucho menos aprobada, pero estaba en el ambiente. Estaba en el ambiente. Y en cierto modo, la energía interna es una energía, bueno, la energía interna en la termodinámica aparece como una función de estado, pero de acuerdo con la teoría cinética, en los cuerpos, eh, en los cuerpos sólidos, en la sustancia, la energía interna viene a ser también una energía mecánica. No es trabajo, pero es también una energía de tipo mecánica. Corresponde con la vibración o con el movimiento de las partículas. Ellos no lo dicen, ninguno de ellos. Hasta de mucho después no reconocen nada de la teoría cinético-molecular porque no estaba aceptada. Ya sabes cómo los científicos son rigurosos. No está aceptada, no estaba hasta 1905 con los trabajos de Einstein sobre el movimiento browniano. No es que ya la teoría cinético-molecular recibe un espaldarazo importante y es reconocida eh, universalmente. Bueno, les decía que esta función la llama EB y entonces encuentra esta relación que se parece mucho, aunque no es la primera ley de como se escribe hoy, la primera ley de la termodinámica. Fíjense que J por DQ, este J es el equivalente mecánico, ¿no? El equivalente mecánico, para ponerlo todo en unidades de trabajo. Pero él no reconoce al calor y al trabajo como energías, ¿no? Él dice que hay algo que se llama energía y que esa energía solo se puede modificar con calor o con trabajo. Hasta ahí. Bueno, después trabaja mucho en las mediciones de temperatura. Los termómetros de aquella época eran empíricos. O sea, había una propiedad termométrica que podía ser la longitud de una columna líquida, por ejemplo, de alcohol o de mercurio, y la longitud variaba con la temperatura. Y entonces se hacía una escala, se calibraba, como se dice, ¿no? Esa propiedad termométrica y entonces se medía la temperatura. Pero como la propiedad termométrica era diferente para cada sustancia, no se podía decir que la forma en que se dilata el alcohol es la misma como se dilata el mercurio, o la forma en que cambia la resistencia de de una resistencia eléctrica con la temperatura no es la misma con la que cambia el volumen o la longitud de una columna líquida, pues cada termómetro medía su temperatura. Se calibraban, digamos, entre 0 y 100 o lo que fuera, y cada uno medía su temperatura, pero no eran exactamente iguales porque las propiedades no eran exactamente iguales. Era una temperatura relativa, digamos, que dependía de la sustancia que se utilizara. Pero entonces, William Thorne tiene la genialidad de darse cuenta que la eficiencia de Carnot, estoy hablando ahora en términos modernos, que era uno menos la temperatura de la fuente fría entre la temperatura de la fuente caliente, y que además, por otra parte es igual al trabajo, que es la diferencia entre el calor absorbido y el calor cedido, entre el calor absorbido conducía a que el cociente de las temperaturas era la relación entre los calores cedidos y absorbidos en la máquina de Carnot. Y como la máquina de Carnot funcionaba igual para cualquier sustancia, esa era una parte del teorema de Carnot, que el funcionamiento de la máquina no dependía de la sustancia que tuviera adentro, solamente de de las temperaturas de la fuente caliente y fría, entonces esto era una relación absoluta. Y resolvió el problema de la medición absoluta de la temperatura. Entonces, él dijo, fíjese que
el carácter absoluto de la temperatura consiste en que el cociente entre dos temperaturas es absoluto. Pero el valor puede seguir siendo arbitrario, pero no depende de la sustancia. Depende ahora de lo que uno escoja para calibrar. Él siguió, Kelvin mantuvo que la distancia entre el punto de hielo y el punto de ebullición del agua era 100 grados, y combinando las dos cosas, calculando el calor cedido y el calor absorbido para cualquier sustancia que siguiera un ciclo de Carnot, porque entonces iba a ser el mismo, llegó a una escala, llegó a un valor para este cociente, y con ese valor para el cociente y la diferencia siendo de 100 grados, pues estableció la escala Kelvin, que es igual a la escala centígrada más 273, y el tamaño de los grados es igual. Bueno, el grado en la escala Kelvin se llama Kelvin, ¿m? Se llama Kelvin, en honor a él, porque él en un momento determinado fue nombrado caballero y se le empezó a llamar Lord Kelvin. Kelvin era un río que pasaba cerca de Glasgow, donde estaba su laboratorio, y, y, y él en reconocimiento a sus trabajos le dieron esa categoría de caballero, ¿no? En 1866. Probablemente influyó algo de la política en esto, como siempre, pero en general fue un reconocimiento a su trabajo científico. Bueno, también Thomson tuvo una contribución en la segunda ley de la termodinámica. Y él tiene hay una enunciado de la segunda ley que se debe a él y a Planck. Él hacía el siguiente razonamiento. Si yo a pasar calor de una fuente caliente a una fría y no pongo ninguna máquina térmica, entonces no se produce trabajo ninguno. Y el calor pasa intacto de la fuente caliente a la fría. Ahora, si yo pongo una máquina en el medio, el calor pasa también a la fuente fría, no todo, pero pasa, y se realiza trabajo. En el primer caso, o sea, en el caso de la conducción de calor, ¿no? Entonces hay algo que se pierde. Cuando yo dejo que el calor se conduzca, pase por conducción sin máquina, hay algo que se pierde. Ya ese calor que pasó de la fuente caliente a la fría ya no se puede utilizar para producir trabajo. O por lo menos no entre esas temperaturas, porque ya el calor está en la fuente fría. ¿Mm? Y eso es también el tipo de razonamiento que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Cómo los procesos estos irreversibles conducen a una pérdida de algo, a una pérdida de la posibilidad de realizar trabajo. Bueno, entonces después, basado en los trabajos de Carnot y de Joule, él postula que no se puede construir una máquina cuyo único efecto sea absorber calor de una fuente y convertir todo ese calor en trabajo, una máquina reversible, digamos. Y esto es uno de los enunciados de la segunda ley. Bueno, Thomson, además se diría que Thomson fue un hombre que era muy, muy trabajador, era un hombre incansable, no tenía tiempo para nada. De hecho, hay muchas cosas que las escribió malamente porque no tenía ni tiempo para escribir, escribía en un papel cualquiera y después así lo mandaba a publicar, pero su contribución fue impresionante. También en muchas cosas, porque él trabajó también en cuestiones de electricidad. ¿M? Está el, está la sonda Kelvin, que se llama, donde se mide la diferencia de potencial de contacto entre los metales, se debe a Kelvin, la sonda Kelvin se llama, que es algo que se usa hoy en la tecnología, ¿no? En los microscopios de fuerza atómica. Y después él colaboró mucho con Joule. Él conoció a Joule y colaboraron muy fructíferamente. Más o menos, Thomson hacía las partes teóricas y Joule hacía los experimentos. Y ellos, entre los dos, descubren lo que se llama el efecto Joule-Thomson, que es el enfriamiento que se produce por pasar el gas por un estrechamiento muy grande, ¿m? Que es lo que se usa en los refrigeradores, que es el principio que se usa en los refrigeradores, ¿eh? El efecto Joule-Thomson. Bueno, el próximo en nuestra lista, en nuestro recorrido, es Rudolf Clausius, ¿no? Rudolf Clausius, fíjense que también es contemporáneo con todos ellos. Él nace en el 88, perdón, en el 22. Tenía 2 años cuando el trabajo de Carnot. ¿Mm? Más o menos todos están por ahí.
Y él fue hizo una gran contribución a la formalización de la teoría. Bueno, estableció esta ecuación un poco antes de Thomson. Aquí esto que está aquí es el equivalente mecánico, pero el inverso. Yo le he puesto la misma letra, pero el inverso, para ponerlo todo que sea la misma cosa. Y inicialmente no identifica esa U con la energía interna. Él estaba en contra del concepto de energía inicialmente, pero después se convence cuando analiza con detalle los trabajos de sus precursores. Él se convence y establece otro enunciado que es equivalente al enunciado que dije antes de Kelvin Planck y al teorema de Carnot, que es que dice que no se puede pasar calor espontáneamente de una fuente fría a una fuente caliente. Eso se conoce como uno de los enunciados de la segunda ley de la termodinámica. Fíjense que eso es lo que hace la termodinámica, es elevar a ley lo que se sabe que pasa. Nunca se vio que el calor pasara espontáneamente de una fuente fría a una caliente. Y eso se eleva al rango de ley. Y entonces a partir de ahí se sacan conclusiones. Bueno, él hace un largo desarrollo matemático y llega a esta famosa expresión. Y esta expresión en un ciclo cerrado, si uno agarra un ciclo cerrado irreversible, o sea, un ciclo cerrado reversible, un ciclo que en cada punto la temperatura de la fuente es igual a la temperatura de la sustancia, y uno divide la pequeña cantidad de calor que se absorbe o que se entrega en cada pequeña porción de ese ciclo reversible, entre la temperatura a la cual se absorbe o se esa cantidad de calor, y después suma todo eso, lo que va a obtener es eh, que esa suma es igual a cero. Fíjense que eso es algo realmente importante. Eso es algo realmente importante. Porque si ustedes recuerdan de la mecánica, cuando nosotros establecemos que el trabajo de una fuerza conservativa en un ciclo cerrado es igual a cero, después eso nos permite decir que hay una energía potencial, que hay una función de la posición que se define por el trabajo entre un punto y otro. Si el trabajo en un ciclo cerrado es cero, entonces quiere decir que el trabajo de un punto a otro no depende de la trayectoria. Entonces se puede definir una función que caracterice que es el potencial o la energía potencial. En el caso este, también, si esta magnitud en un ciclo cerrado es cero, entonces eso quiere decir que la integral desde no el ciclo completo, sino de un punto al otro, es igual por cualquiera de los caminos que yo siga. O sea, no depende del camino. Y eso me establece la posibilidad de definir una función que esa magnitud sea de Q sobre T, sea la diferencia, el diferencial de una función que por el momento no le puso nombre. ¿Mm? O sea, de Q sobre T era el diferencial de una función. Por el momento no le puso nombre. Fue un desarrollo largo. ¿Mm? Pero es muy importante porque permitió darle un carácter cuantitativo a la segunda ley. Yo aquí estoy siendo un poquito, no estoy siendo muy riguroso. En realidad, matemáticamente, esto no es un diferencial exacto. Esto sería un diferencial inexacto porque este calor sí depende del camino. Lo que no depende del camino es la diferencia entre el calor y la temperatura. Y esto sí es un diferencial exacto. Bueno, ahora teníamos dos funciones de estado. Una que era la energía y otra la tal F, ¿no? Que más adelante Clausius encontró. Bueno, su resultado era un poco limitado porque nada más que valía para los procesos reversibles. Y ya se sabe que la mayoría de todos los procesos son irreversibles. Los procesos reversibles son una idealización. Entonces, él más adelante encontró también teóricamente el diferencial de esa función para los procesos irreversibles era, en vez de ser igual a dq sobre t, era mayor que dq sobre t. O sea, era igual para los procesos reversibles y mayor para los procesos irreversibles. Más adelante nombró S,
le puso el nombre, le puso el símbolo S a lo que aquí he llamado F. No se sabe por qué le puso S, ¿veo? Y para el nombre utilizó la palabra griega trope, que significa transformación. Y le agregó en, como si fuera energía, pero en vez de energía, entró, en vez de energy, entropy. Y ahí formó la palabra entropía, que se sigue llamando así hasta ahora. Entonces, además de aplicarlo a los sistemas, digamos, termodinámicos, tamaño finito, él fue un poco más allá y sacó conclusiones ya de corte más bien filosófico. Y aplicó la ecuación al universo entero. Y dijo, bueno, si el universo es un sistema cerrado, el calor es cero y el trabajo es cero. Si el calor es, si el trabajo es cero y el calor es cero, quiere decir que la energía en el universo es constante. Y si el calor es cero, quiere decir que la entropía, que diferencia de entropía es mayor que cero, por tanto la entropía va aumentando constantemente. Y ahí se sacan las conclusiones esas que se sacan, medio terroríficas, ¿no? Que entonces con el tiempo la entropía va a ir aumentando y se va a ir perdiendo la capacidad de producir energía, porque todo va a tender a tener una temperatura uniforme, entonces no va a haber posibilidad de producir energía. Eso se le ha llamado muerte térmica del universo. Y ha sido un asunto muy debatido entre los filósofos. Eh, pero bueno, tampoco hay que preocuparse demasiado porque eh, según algunos cálculos, para que eso ocurra, para que esa muerte térmica ocurra, faltan 10 a la 40 años, o una cosa así, una cifra enorme de años. Primero pueden pasar muchas otras cosas. eh, eh, que se acabe la Tierra, que la Tierra se funda con el Sol, que el Sol explote. Muchas cosas antes de pensar en que hay la muerte térmica, aunque los filósofos siguen discutiendo sobre el tema. No se sabe si el mundo, si el universo en realidad está aislado, o si el concepto aislado aplica para el universo, o si la segunda ley de la termodinámica se cumple hasta ese rango así tan grande, ¿no? de distancia. Bueno, el próximo en nuestro camino hacia la termodinámica, la ley de la termodinámica es Willard Gibbs. ¿Eh? Él desarrolla toda la termodinámica a partir de Clausius. Es un hombre, bueno, nace en el 30. Es el primer norteamericano, el primer estadounidense en incorporarse a este grupo. Todos los demás eran europeos hasta ahora. Y ya es un hombre que llega ya hasta el siglo XX. Él nace en el 39, o sea, ya nace bastante después de los trabajos de Carnot, los conoce bien, conoce los trabajos de Joule, los trabajos de Mayer, los trabajos de Clausius, ¿no? Y bueno, Clausius había escrito esta expresión, que es la unión de la segunda ley y de la primera ley. Y entonces Gibbs empieza a aplicar estas cosas. Él Él la escribe de esta manera, despeja de U, y ve entonces que la energía es una función de la entropía y del volumen. Entonces es una función de dos variables. Si uno representa una superficie de energía en el plano SV, o sea, hace un sistema de tres coordenadas, por una parte la energía, en un eje la entropía, en otro el volumen, pues la energía se representa como una superficie en un proceso cualquiera en general. Bueno, ahí se ve que la temperatura sería la derivada de la energía con respecto a la entropía a volumen constante y la presión sería la derivada de la energía a volumen a entropía constante. La derivada de la energía con respecto al volumen a entropía constante. Él hace este tipo de análisis geométricos, ¿no? Y empieza a sacar conclusiones de ahí, ¿no? Aquí se ve que la temperatura viene a ser como un potencial, recordando la mecánica. La derivada de la energía con respecto a una coordenada es potencial. Bueno, la derivada de la energía con respecto a la entropía, considerando la entropía como una coordenada, es un potencial también. La temperatura es un potencial. La presión es otro potencial. Y escribe un artículo que se llama sobre el equilibrio de las sustancias heterogéneas, que es un artículo enorme, de 300 páginas, que publicó en una revista sin mucha importancia
en dos partes. Y algunos lo han comparado con los principios de Newton. ¿Mm? Porque es un artículo que habla de todo. Es de las mezclas, de las soluciones, de la superficie, de los sólidos, de los cambios de fase, de las reacciones químicas. Es un tratado de química que hoy cada una de esas cosas constituye una rama de la química moderna. Fue un trabajo tremendo ese, ¿no? También la analogía con Newton es que era una persona un poco solitaria, nunca se casó, vivió solo. Aunque parece que a diferencia de Newton, era una persona muy jovial, muy, muy querido por los demás. Bueno, además, Gibbs introduce el efecto de agregar sustancia a un sistema en la energía. Y eso lo hace introducir, esto se conoce como la ecuación de Gibbs, que la energía, además de depender de ese y del volumen, depende del número de moles. Y define el potencial químico como el potencial que es la variación de energía por unidad de número de moles. ¿Mm? Aquí, como decía, T es potencial relacionado con los cambios térmicos, P es potencial relacionado con los cambios mecánicos y mu es el potencial químico relacionado con los cambios químicos. Si hay más de un componente químico, quedaría así. Claro, otra vez les digo que Gibbs no introduce la teoría cinética molecular. La hipótesis molecular no la introduce. Por tanto, él no habla de número de moles, porque no había moles de nada. Él aquí habla de una pequeña cantidad de masa. Después esto se modifica y se convierte en número de moles, pero lo que dice Gibbs en aquel momento, que no quería hablar de o porque no estaba probada la hipótesis molecular, es del número de moles, de cantidad de masa. Después, mucho más adelante, y eso ya no voy a entrar en esa parte, en esta presentación, sí él va a contribuir a la teoría cinético-molecular, como después se llama, y el desarrollo de la termodinámica estadística, o sea, del hecho de basar o de soportar la termodinámica sobre la base de la estadística, del movimiento de los, de las partículas, componentes de la sustancia. Bueno, otra contribución importante, si uno generaliza la definición de entropía para procesos reversibles o no, entonces tiene que ds es mayor o igual que dq sobre t, que esto que está aquí. Entonces, bueno, ahí despejando esta relación, y multiplicando por t, nos quedaría que du es esto que está aquí. Y entonces, fíjense, si la presión y la temperatura son constantes, yo puedo meter la presión y la temperatura dentro de los diferenciales y no se altera nada y nos queda esta expresión que está aquí. Bueno, bien, o sea, el diferencial de esta suma de cosas tiene que ser menor que igual que cero. A esto que está aquí adentro es lo que se conoce hoy como energía de Gibbs o energía libre de Gibbs o potencial de Gibbs. Y es igual a U más PB menos T por S. Y eso es muy importante porque los procesos a temperatura y presión constante son los cambios de fase, las reacciones químicas. ¿Y eso qué quiere decir? Que en una reacción química o en un cambio de fase, para que pueda ocurrir la energía de Gibbs en el estado final o en los productos de la reacción, tiene que ser menor que la energía de Gibbs en el estado inicial o en los reactivos de la reacción. Ujú. Si eso no ocurre, el proceso no puede ocurrir. Todos los procesos que ocurren a temperatura y presión constante tienen que ser procesos en los cuales la energía libre de Gibbs disminuye. ¿Mm? Eso no puede haber procesos que no ocurran aunque la energía de Gibbs disminuye, pero en general esos no ocurren porque los procesos son relativamente lentos o son muy lentos, ¿no? Están frenados por factores cinéticos. Y eso es lo que generalmente se resuelve en la química utilizando catalizadores. El catalizador permite que reacciones que ocurren muy lentamente, sin ellos, pues ocurran
más rápidamente. Pero los procesos en los cuales la energía de Gibbs aumente, esos procesos no pueden ocurrir de ninguna manera. Los catalizadores no sirven para ese caso. ¿Eh? Y eso es un gran resultado. ¿Eh? Y está relacionado con lo que vamos a ver a continuación, que es la tercera ley. Bueno, la tercera ley fue desarrollada por un único individuo, que fue Walter Nernst. ¿Mm? Y ya recibió el premio Nobel por ese descubrimiento, ¿no? De la afinidad de las reacciones como parte de la teoría de la tercera ley de la termodinámica. Él ya recibe el premio Nobel porque entra en el siglo XX, ¿no? Probablemente todos los demás de los que he hablado hubieran merecido también un premio Nobel, pero no había premio Nobel en la época anterior. Recibieron otros premios, los premios de la Real Sociedad de Física de Inglaterra, los premios, en fin, los premios internacionales incluso que hacían, pero el premio Nobel no existía en aquella época. El caso es que este Ness fue un hombre que se interesó por muchas cosas, incluso por muchas cosas prácticas. Él, y voy a hacer un paréntesis, él él inventó un tipo de lámpara que se suponía que iba a ser mejor que la lámpara de Edison. Una lámpara para emitir luz. Eh, y hizo una patente. Y la trató de vender hasta que finalmente la vendió a una empresa a una cantidad de dinero muy grande. Dicen que le dieron 1 millón de marcos alemanes y se hizo rico con eso. Aunque después parece que la lámpara no pudo competir con las otras lámparas y aquello no tuvo muchos resultados, muchas utilidades para la empresa. También dicen que tampoco eso le causó problemas con la empresa ni nunca porque siguieron teniendo buenas relaciones. En fin, era un hombre preocupado por las aplicaciones. ¿Mm? Ya sabemos que hay científicos que se mueven buscando aplicaciones, hay otros que se mueven satisfaciendo la curiosidad y así. Hay tantos modos como científicos. Este era uno que estaba muy movido por las aplicaciones. También Thomson, por ejemplo, también Carnot. La termodinámica misma surgió atraída por las aplicaciones. Y entonces él investigó el problema de la afinidad química, que se puede traducir en por qué unas reacciones ocurren y otras no. Y él estudió la formación del amoníaco. El amoníaco era una sustancia muy importante porque se utilizaba en los fertilizantes, por ejemplo, se utiliza en los fertilizantes y en los explosivos. Y era una reacción entre gases y él estudió mucho las reacciones en las cuales todos los elementos eran gaseosos, ¿no? Y entonces el asunto estaba en encontrar, esta reacción ocurría, pero siempre quedaba, o sea, tenía el nitrógeno y el hidrógeno, y siempre quedaba una manera de que la reacción algún momento se detenía, porque ya se llegaba al equilibrio. Y él quería estudiar cuáles eran las condiciones mejores para obtener la mayor cantidad de amonio o amoníaco posible a partir de una cantidad de nitrógeno e hidrógeno. ¿Mm? Y entonces en aquella época estaba todavía la reminiscencia de una hipótesis que era la hipótesis de Bestelot, que decía que solo ocurrían las reacciones exotérmicas, o sea que si esa reacción desprendía calor ocurría, si absorbía calor no ocurría, ¿no? Fíjense que eso era como una teoría del calórico, si el calor final era menor que el inicial, entonces ocurría. Pero ya se sabe que la realidad es que el criterio es que la variación de la energía de Gibbs es la que tiene que disminuir, en la reacción. Y él se puso a ver eso. Pero ahí se encontró con un problema. Había que calcular la variación de la energía libre. Pero para eso le hacía falta la variación de la entalpía y la variación de la entropía. En función de la temperatura, para saber cuál era el rango de temperatura adecuado. Pero ahí el problema es el siguiente. La entalpía, que se puede definir como el calor a presión constante, se puede medir con un calorímetro. Se hace la reacción en un calorímetro, se mide la temperatura inicial, la final, se sabe la masa, la capacidad calorífica y se mide la cantidad de calor que fue involucrada en la reacción. No hay problema, se puede hacer. El problema es para la entropía, porque la entropía no se puede calcular así. La entropía se puede calcular a partir de mediciones calorimétricas si tenemos la entropía en una temperatura determinada. Y bueno, yo conozco la temperatura, la entropía a esta temperatura, o perdón,
la variación de entropía de la reacción a esta temperatura, entonces voy a hacer un experimento calorimétrico, voy a ver para cada temperatura cuánto calor absorbe y voy calculando cómo cambia la entropía. Pero que tengo que tener un punto de referencia. Y ese era el problema, que no, que ese punto de referencia, ¿cuál era? Entonces él investigando esas cosas y haciendo y consultando, haciendo extrapolaciones y cosas así, encuentra lo que él le llamó en aquel momento el teorema del calor, que decía que la variación de entropía de una reacción o en cualquier proceso es cero cuando la temperatura es cero. O sea, se hace cero cuando la temperatura absoluta es cero. O sea, cuando la temperatura absoluta tiende a cero, la entropía de reacción es cero. Y ese era el punto de referencia entonces que servía. A temperatura cero, sería que la variación de entropía es cero y de ahí adelante puedo calcular la variación de entropía para todas las reacciones. Esa es la... Tiene otras formulaciones, ¿no? Que, por ejemplo, que la temperatura de 0 Kelvin es inalcanzable por procesos. O sea, sabiendo esto y sabiendo las otras leyes de la termodinámica, se pueden describir formulaciones equivalentes. Es decir, el cero absoluto no se puede alcanzar. El cero absoluto, o por lo menos, no se puede alcanzar con un número finito de pasos. Ujú. Haría falta un número infinito de pasos para alcanzar el cero absoluto. O sea, si uno puede disminuir la temperatura y cada vez cuesta más trabajo. Esa es la idea. Eh, una u otra formulación, después se vio que esto era una ley nueva. No era dependiente de nada. No dependía ni de la primera ni de la segunda. Era otra ley diferente. Esto no se podía obtener de ninguna otra cosa. Y así que clasificó como la tercera ley de la termodinámica. Él también demostró que ya no podía haber más ninguna, ¿no? Y desde luego ganó el mérito de haber introducido esta tercera ley de la termodinámica. Bueno, pues para terminar mi presentación, podemos hacer un pequeño resumen, ¿no? La termodinámica, las leyes de la termodinámica, eh, bueno, quiero decir primero que aquí no voy a hablar de la termodinámica estadística ni de la influencia que tuvo la termodinámica posteriormente para otras cosas, como por ejemplo el surgimiento de la física cuántica parte de argumentos termodinámicos. En particular, Planck resuelve el problema de la termodinámica. Planck es el iniciador de la física cuántica tratando de resolver el problema de la radiación térmica. ¿M? Y también Einstein, el efecto fotoeléctrico, tiene que ver también con la termodinámica. La termodinámica tuvo un papel fundamental en el origen de la física cuántica. Y también el problema del calor específico, todas esas cosas que contribuyeron al desarrollo de la física cuántica. Tampoco voy a hablar de la termodinámica estadística, como les dije, que es soportar la termodinámica sobre la base de la teoría cinético-molecular, que es un tema importante, ni voy a hablar de las distintas estadísticas, como la estadística clásica y la estadística cuántica de Fermi o de Bose-Einstein. Eso quedaría para otra charla. Bueno, pues entonces un poco así para terminar. Con un poco de humor, le diré que la primera ley era una ley que fue enunciada con la ayuda de Jules, de Mayer, de Thomson y de Clausius, nos dice más o menos que no se puede ganar, solo se puede empatar. O sea, no se puede ganar. Lo que uno tiene de trabajo viene del calor, no hay ninguna ganancia, la energía es la misma, ¿no? Eso sería la primera. Entonces la segunda ley, que es la ley de ya Carnot, Clausius, ¿no? Y también Thomson, que es verdad que no se puede ganar, se puede empatar, pero se puede empatar solo en el cero absoluto, claro. La eficiencia de la máquina térmica es uno menos T2 sobre T1. Solamente la eficiencia igual a uno cuando T2 es cero. O sea, se puede empatar, pero solo en el cero absoluto. Y ya la tercera ley nos dice que el cero absoluto es inalcanzable. Con esto, bueno, con esto terminamos esta charla. Espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias por, por participar en esta clase.